solo tuya. Esa que no depende de la habilidad humana para apropiarla, sino de tu voluntad para darse y revelarse. Esa palabra tuya, solo tuya. Dánosla, Señor. Danos el comprenderla por medio de tu Santo Espíritu. Susténtanos con el pan del cielo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo digo pueden sentarse, pero Rome ya está sentada. Ya pasó. ¿Está ahí internet o no hay internet? No, pero sí graban. Bueno, a la posteridad. Dios les bendiga. Hoy meditamos sobre el famoso pasaje del hijo pródigo, que no sé por qué se llama del hijo pródigo. Creo que esa expresión solo existe en las Biblias de habla hispana. La palabra hijo pródigo no aparece en la Biblia, es el nombre que alguien le dio al pasaje, ¿verdad? Y creo que en otros idiomas no se acostumbra a darle ese nombre. Pudiéramos darle otro nombre. ¿Cuál nombre les gustaría para la parábola? A mí me gusta algo así como la del padre bondadoso, ¿no? Porque es que ese papá era como buena gente, ¿no? Corrió a abrazarlo. Yo imagino a ese muchacho oliendo a feo, cuidando cerdos en ese tiempo. Eso por allá que no había casi agua, me imagino a lo que olían esos cerdos. Y ese muchacho sin zapatos, porque dice que el papá mandó a que le trajeran unos zapatos, descalzo. Me lo imagino oliendo feo, y el papá lo abrazó, lo besó, le besó el cuello, que es donde se acumulan más los benditos olores desagradecidos. Le besó el cuello. Ese papá era buena gente, era amoroso. Se puso contento porque dijo, lo hallé bueno, está sano, lo encontré. ¿Qué tal que lo hubiera encontrado por ahí enfermo, tullido? Lo encontré, se alegró de verlo. Tuvo alegría de verlo, no echó a reparar que hubiese sido ingrato quizás, no le hizo reparos, le puso contento de verlo sano, bueno, aliviado. Hizo fiesta, mandó a sacrificar un becerro gordo. En ese tiempo la gordura se apreciaba mucho, no como hoy que a uno le dicen gordo y se pone bravo. En ese tiempo ser gordo y colorado era una cosa buena. Nosotros nacimos en un tiempo equivocado, en ese tiempo gordos y colorados. Hizo matar el becerro gordo. El hijo mayor le dio rabia que recibieran a ese muchacho que se había gastado la platica en una vida desquiciada, con rameras. Le puso bravo que el papá se pusiera contento. Ese papá lo debió haber recibido a rejo, como se merece. Le puso bravo que no le dieran rejo a ese muchacho. Se puso bravo y no quería ni entrar a la casa. El papá salió a convencerlo de que entrara. Mijito, lo encontramos aliviado a su hermano, y no lo pudo convencer. Allá debe estar todavía el papá tratándolo de convencer, y el muchacho afuera, bravo, sin querer entrar a la fiesta. Yo entraría, aunque sea a comer de ese becerro gordo, a ver a qué sabe, pero no entraba ni a eso. Se quedó afuera, bravo, malgeniado. Esas peleas entre hermanos a veces duran toda la vida, ¿no? Me imagino todavía peleando por eso. Y el papá contento. Un buen nombre para la parábola sería más bien como del padre amoroso, ¿verdad? El padre generoso, bondadoso. A mí me gusta, se me llena la boca de decir que nuestro Dios es un padre bondadoso. Esa expresión me gusta. ¿Cómo? Perdonador. Pero me gusta mucho la palabra bondad, porque es como generoso, como cariñoso, como abierto a lo bueno, bondad, como dispuesto, ¿no? Como bondadoso. Ayer venía por Siloé, venía en mi motocicleta y vi a una persona como un habitante de calle, parecía, o drogadicto, o lo mismo, ¿no? Habitante de calle y drogadicto. Me impresionó porque estaba agarrando como un pedazo de poste de esos de la luz que tienen hierro por dentro, que cuando hubo las manifestaciones tumbaron esos postes de la luz ahí por el Mercatoño, y eso los fueron finalmente picando por sacarle el hierro, ¿verdad? Pues cualquier cosa le sacaban al hierro, los picaron, pero quedó como una base ahí, como una bola de concreto.
Y ese muchacho levantaba eso y lo reventaba contra el piso, y lo levantaba con qué esfuerzo y lo tiraba contra el piso, seguramente tratando de sacar el pedacito de hierro que tenía. Y yo, ¿eso qué valdrá ese pedacito de hierro? Ese pedacito de hierro, ¿con qué se comprará con lo que le den por ese pedacito? En la chatarrería están bien amarrados, están bien tacaños. ¿Qué le darán por eso? Y el muchacho hacía fuerza y lo tiraba contra el piso, hacía fuerza y lo tiraba contra el piso. Y me impresionó, yo paré en la moto y lo miraba. Y yo decía, es como un esclavo, está esclavizado. Así me imagino yo los esclavos por allá hace 2000 años, ¿no? Trabajando y un esclavista, un patrono dándoles con un látigo y trabajando hasta que se morían, ¿no? Esclavos, sin derechos, sin nada. Yo miraba a ese muchacho y decía, es un esclavo, solo que no se le ven cadenas por ninguna parte, pero las cadenas las llevan el alma, ¿sí? Tal vez su drogadicción, tal vez su ingratitud, tal vez tuvo una familia, tiene que tener una familia, uno nace de alguna parte, ¿verdad? Pero tal vez se robaba las cosas en la casa, nadie lo quiere en la casa, quién sabe, a lo mejor hay gente que es así, ¿no? Yo recuerdo una persona que era como tan desagradable y se volvió borrachín y llegaba a la casa y ya lo echaron de la casa y esto, pero se acostaba a dormir en la puerta de la casa, en la calle, solamente como para generarles incomodidad con los vecinos, para que los vecinos dijeran, ni tan malos que son que ni lo dejan entrar al pobre, no lo dejaban entrar, pero se llevaba todo de la casa y ya era, ¿no? Entonces yo como que me imaginé a este muchacho rompiendo eso. Yo decía, es un esclavo, está encadenado, tiene unas cadenas, pero vea, son unas cosas así de hierro que no las suelta ni mandrake. Está encadenado, solo que las cadenas las tienes como agarradas al alma, como las tiene por allá, como que no sé dónde las tiene, pero está encadenado, es un esclavo. Y es como si esa bola de piedra que levantaba, como si esa fuera las cadenas, como que si se rompiera eso se desencadenaba, ¿no? Pero bueno, yo entendía la escena, que él estaba tratando de sacar el pedacito de hierro para ir a venderlo a una chatarrería, el pedacito de hierro que tenía esa bola, esa base de hierro. A veces, no sé a ustedes les han pasado por acá los pajaritos, los colibríes, cuando se me mete un colibrí a la casa, ¿qué problema para sacar un colibrí? Porque eso como que no buscan la luz, y otros pajaritos sí buscan la luz y se salen. Pero el colibrí no, eso se estrella por todas partes, golpea, se agitan, casi se les sale el corazón y sufren muchos pobres colibríes. Cuando se mete un colibrí en la casa sufren mucho, es un camello sacar a ese colibrí de la casa, sufren mucho. Así somos como algunos, como para llegar a Dios nuestro Señor, a nuestro Padre, a nuestra morada, a la casa de nuestro Padre, como a llegar bajo su abrigo, a soltarnos de las cadenas del pecado, del orgullo, de la vanidad. Es como un problema tan tremendo como si estuviéramos agarrados así con unos fierros bien gruesos, es una cosa que uno se queda asustado, ¿no? Hoy el pasaje nos habla de un muchacho que seguramente era algo desagradecido, o sea, en la cultura de aquel tiempo, hoy en día no es como desagradecido. Para estos días Jeremías me dijo, papá, tengo ganas de irme para Estados Unidos. Le dije, chévere, amiguito, para que consiga casa allá, ya tengo yo dónde ir cuando vaya. Chévere, para tener. Pero yo por dentro pensaba, uy, no, ¿cómo se me va a ir el muchacho? No, a mí me hace falta verlo acá, yo no quiero, pero yo no le digo eso porque yo le quiero dar la libertad, yo quiero que él sea libre, ¿verdad? Yo fui libre y él es libre. Así que para mí es muy importante que él sea libre y que él decida y haga su propia historia, ¿no? Su propia vida. Aunque yo cuando lo veo ahí calmado, yo le digo, mijito, yo siempre lo quiero tener al lado mío, pero pues usted es libre, ¿verdad? Entonces, hay cosas que dice una vez y después se le pasa, simplemente que me llamó la atención que me dijera eso, ¿no? Y yo le dije, qué bueno, mijito, cuando tenga casa ya tengo a dónde ir allá en Estados Unidos, ya tengo dónde quedarme. Pero por dentro yo pensando, y no, ojalá no se vaya este muchacho, porque pues uno lo quiere, ¿verdad? Uno lo quiere, pero uno le da la libertad. Así que este muchacho, pues, el que se fuera de la casa, eso no estaba como tan mal, ¿verdad? Todos tenemos que irnos de la casa un día, dejará al hombre padre y madre, servirá a su mujer, los dos serán una sola carne, y bueno, lo que dice la escritura, ¿no? Uno se va. Pero pues este muchacho, en el contexto en que nuestro Señor cuenta la historia, era un muchacho
que es como desagradecido con el padre, porque en aquella época no se acostumbraba a eso de irse, no, era como desagradecido. Y le pidió la parte de los bienes que le correspondía, que también es como feo. Si no se ha muerto todavía, ¿cómo le va a pedir la parte de los bienes que le corresponde si no se ha muerto? Pero el papá representa a Dios en la parábola, esa parábola la cuenta Jesús. Dicen los estudiosos del texto que este texto tiene algunas frases, aunque se escribió en griego originalmente, parece que estuviera como si fueran traducidas del arameo. Y dicen algunos biblistas que probablemente San Lucas quería como citar a Jesús en arameo, como que es como si el autor del Evangelio quisiera también dejar claro que estas palabras salieron de la boca de Jesús, porque Jesús nació hablando lengua aramea, ¿sí? En nuestro Señor. Así que es un texto que entendemos que sale de los labios de nuestro Señor Jesucristo, es una parábola que Él nos cuenta y quiere mostrarnos cómo es el Padre, cómo es el rostro del Padre, cómo es su forma de ser. Aquel Padre del cual nos habla la parábola, que repartió los bienes a sus hijos, que le dio a su hijo, se supone que representa a Dios, ¿no? Y Dios nos da la libertad a todos. Así esa libertad nosotros terminemos encadenados al pecado, pero Dios nos da la libertad. Dios nos hizo libres, aunque como decía San Agustín, el buen teólogo San Agustín decía, maldita libertad, que nos da la libertad, pero maldita libertad que solo nos sirve como para pecar, para vernos orgullosos, vanidosos, y bueno, todos los pecados que han habido y por haber. Así que Él nos da la libertad, aunque a veces nosotros quisiéramos que no nos hubieran dado esa libertad, ¿verdad? Pero Él nos da la libertad. Y en esa libertad ese muchacho se va de la casa y vive perdidamente. Dice el texto exactamente, y volviendo, un día dice, y volviendo en sí dijo, bueno, cuando lo mandan, fue arrimado, dice que literalmente usa esa expresión, esa palabra, arrimado, que se arrimó, donde un señor de aquella región, un extranjero, para un judío donde un extranjero era humillante, y le tocó arrimarse ante un extranjero. Estaba llevado una hambruna, perdió todo, además que vivía perdidamente. El hermano mayor reclama que estaba con prostitutas. ¿Quién sabe cómo vivió ese muchacho? El hecho es que terminó de arrimado en la casa de un señor que lo mandó a su hacienda ¿a qué? ¿A cuidar qué? Cerdos. Y él alimentaba a los cerdos, pero no podía comer de la comida que comían los cerdos. Dice que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Es como si su labor fuera la peor allí en esa porqueriza. Como si llegara otra persona a tirarle la comida a los cerdos y él apenas mirando ahí los cerdos comer y con ganas de comer esa comida. Tal vez su labor consistía en sacar el popó de los cerdos, quién sabe, tal vez era una labor mucho más degradante que la misma de echarle comida, no sé, casi es como un cerdo ahí, yo me lo imagino entre el lodo. Que en general nuestro Señor lo que nos quiere decir con la parábola es que este muchacho tocó fondo. Es decir, lo más humillante para un judío, cuidar cerdos, porque es un animal inmundo para ellos, cuidar cerdos. En los pueblos de Oriente casi no hay agua y los cerdos eran algo que no se debía tener, porque casi no había agua. Y bueno, el cerdo transmitía muchas enfermedades, antes ustedes saben cómo era eso. Y nuestro Señor prohibió el consumo de cerdo en el Antiguo Testamento. Así que lo más terrible para un habitante de aquella región era cuidar cerdos. Y a este muchacho de arrimado lo mandaron a una finca a cuidar cerdos. Y tenía tanta hambre que deseaba llenar su estómago con las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba. Es como con ganas de que sacaran de un balde una algarroba de la tirada y nadie le daba. Y se puso a pensar, dice literalmente San Lucas, dice, y volviendo en sí,
dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, me muero de hambre. Volviendo en sí, esa palabra volviendo es como una idea de un arrepentimiento, como de un cambiar de dirección, como que digo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Dios mío, ¿dónde me metí? ¿A dónde fui a dar? Como que cayó en cuenta. Y si en la casa de mi padre, yo tengo un padre, Dios nuestro Señor, la parábola está relacionando al Padre con Dios, ¿verdad? Yo tengo un padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre viven mejor? Tienen abundancia de pan. Y yo aquí me muero de hambre, me muero de hambre. Volviendo en sí, ¿dónde se encontraba ese joven en ese momento? Estaba como fuera de sí, porque dice volviendo en sí, volviendo en sí. Es como si él estuviera fuera de sí, como encadenado por unas cadenas invisibles que en un momento dado como que se abrió una grieta de luz y entró una luz, y él volviendo en sí, como si hubiera estado enajenado y perdido de sí mismo, como si lo que hiciera no lo comprendía, y se le abrió una luz, volviendo en sí, volando en su alma tras sus deseos, y de repente regresó a la realidad. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Regresó a sí mismo. El hijo menor descubre en un momento de inspiración que no puede vivir permanentemente en esa incomodidad del pecado, en ese estado. Se ve como esos colibrís, como esos pajaritos, se ve como un ave que se ha metido en un cuarto cerrado. Debo salir de aquí o moriré, debo salir de aquí. Cayó en cuenta, debo salir de aquí o moriré. Aparece entonces su verdadero lugar, la casa de mi padre. ¿La casa de quién? De mi padre. Reconoció que tenía un padre, mi padre. Antes a ese padre le pidió los bienes que le correspondían, como que no lo trató como mi padre, sino como alguien que tenía unos bienes para dar. Ahora dice, en su humillación, en su momento de que se le abre el corazón, mi padre. Así que aparece ese verdadero lugar, la casa de mi padre. Notando la novedad, incluso ya no es del Padre, sino de mi Padre. Al inicio de la parábola, el joven había pedido su liquidación, como dijo, ahora se acuerda de su Padre. Me levantaré e iré a mi Padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi Padre. Tenemos un Padre bueno, Dios del cielo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel que desarrolla una relación genuina con Dios, que le puede llamar mi Padre, Padre bueno, mi Padre. Mientras callé, dice el Salmo 32, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Termina diciendo el Salmo 32, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Ese versículo siempre me ha gustado a mí por lo tosco.
A mí me gusta a veces que me hablen así tosco, clarito. No seáis como el caballo ni como el mulo. Ni como el mulo. ¿Cómo no debemos ser? Ni como el caballo ni como el mulo. Sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ese pobre muchacho rompiendo esa bola de concreto por sacarle ese pedacito de varilla. Aprisionado en su corazón. No reconoce que tiene un padre, mi padre, el padre de ese muchacho. No, miren ustedes, Dios, yo no sé cómo Él se las arregla, pero Él poco a poco, como dice el Antiguo Testamento, yo echaré estas naciones de delante de ti, poco a poco, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. No es como que nos ganamos la lotería, sino poco a poco el Señor nos va sacando de la tierra de esclavitud a la tierra prometida. Poco a poco Él va liberándonos. Bueno, quizás nos libera en un momento dado como un rayo. Algunos es en un momento dado, la mayoría poco a poco. Poco a poco. San Pablo dice que fue derribado en el camino a Damasco, que una luz le derribó, que la luz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y San Pablo respondió: ¿qué quieres que yo haga? Y no entiende que San Pablo cambió su vida ese día que fue derribado por una luz del cielo, que le dijo: yo soy Jesús. Pero otros, la mayoría, poco a poco vamos lidiando en nuestras vidas con nuestros pecados, pero zafándonos de esa condición, luchando, zafándonos de esa condición. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan de ti, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Si ustedes aprendieran hoy ese versículo, yo creo que sería suficiente. Muchos dolores habrá para ¿quién? Para el impío, para el que no es piadoso, para el impío. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Pienso yo nuevamente en ese muchacho tratando de abrir esa bola de concreto, agarrado con cadenas a su propio pecado. ¿Qué fuera de él si en su humillación pudiera decir: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí abriendo esta bola para sacarle este pedacito de hierro para comerme un pancito, yo aquí luchando para comerme un pedazo de pan? Así que Dios quiere la transformación de las personas. Todo aquel que llega a Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Dios cargó nuestros pecados para que nosotros fuéramos parecidos a Dios, para que nosotros seamos como Él, llenos de amor, de caridad. Dios cargó nuestros pecados para que nosotros fuéramos como Él, como para divinizarnos. Dios se hizo hombre para que nosotros seamos como Dios. Cristo no pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes. Al sufrir asumió la pena justa que merecen nuestros pecados. Dios nos llama a ser imitadores de Jesús. Y también a que nosotros busquemos a las personas perdidas, encadenadas, para ofrecerles de alguna manera la reconciliación con Dios el Padre, para ayudarles a zafarse de esas cadenas y comprender que tienen un Padre al cual pueden volverse. Muchos dolores hay para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia.
¿Cuántas misericordias ha tenido Dios en nuestras vidas? ¿Cuánta gracia Dios ha tenido en nuestras vidas? Yo me acuerdo del pastor, el primer pastor que yo tuve muchos años, que yo estaba empezando en los caminos del Señor y él ya llevaba como 20 años, y entonces él me decía, yo le decía, pastor, pues yo veo que usted Dios lo bendice mucho, y a mí no, vea, yo me quebré en el negocio, tengo tales problemas, lleno de problemas, y usted vive como tan bueno, algo así le decía. Entonces me decía, mi hijito, yo llevo 20 años en el Evangelio, usted apenas lleva 1 añito, 2 añitos, hágale, camine con el Señor. ¿Cómo va a querer que usted, si yo llevo 20 años y sirviendo, pero Dios también? Y de alguna manera tenía razón, es que uno a veces quiere casa, carro y beca. Uno quiere, Señor, dame paciencia, como decía un amigo, pero dámela ya. ¿No? Uno quiere todo, es como ya. Pero poco a poco Dios nos va entrando a la tierra prometida. Es como una reconciliación, un caminar. Aquel muchacho dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es como una decisión importante. Me levantaré. Él tomó una decisión drástica ese día. Tal vez lo pensó otros días, tal vez acarició la idea, pero ese día tuvo la resolución. Significa un giro. Nos describe el valor que tuvo ese hijo pródigo aquel día. Me levantaré, ya no más en esta porqueriza. Me levantaré. Yo tengo un padre, una casa de mi padre, me levantaré. El verbo levantarse significa tomar una decisión fuerte. La Biblia dice en Proverbios 24:16, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Poco a poco ahí vamos, pero la idea de levantarse y tomar decisiones. ¿Qué dirá aquel joven? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado no solamente contra el Padre, sino también contra el cielo, como un enemigo en contra, como alguien que pelea. He pecado contra el cielo y contra ti. Como quien se agarra a destruir otra persona. He pecado contra el cielo, como si quisiera destruir a Dios, al Padre. He pecado, ¿qué? He pecado contra el cielo y contra ti. Y contra ti. El hijo pródigo percibía que había estado luchando contra el cielo, buscando romper un orden dentro de su corazón, buscando rebelde en su rebeldía. No tenía la suficiente humildad para ser cariñoso con el Padre. No, algo le faltaba. Tal vez el muchacho decía, si yo vuelvo a la casa de mi padre, ¿qué van a hacer de mí? Que vea que me gasté toda la plata, que estoy en la inmunda, que regresé porque estoy en la olla, porque estoy... Tal vez le daría vergüenza con el hermano mayor. ¿Qué va a decir mi hermano mayor? Vea usted si se gastó la plata. Vergüenza tal vez con los mismos trabajadores del papá, allí en la casa del padre. Él batallaba en su mente con su orgullo, con su vanidad. Él peleaba como si dentro de él hubiese una batalla, unas cadenas encadenado. El hijo pródigo percibía que había estado luchando contra el cielo, buscando romper un orden dentro de su corazón. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Añade la conciencia de no haber correspondido al hecho de ser hijo, al regalo de ser hijo.
no haber correspondido al amor del Padre. Dentro de la parábola es importante el hecho de que aquel muchacho fue ingrato. Tal vez en nuestro tiempo ese pecado uno quiere que el muchacho sea autónomo, ¿verdad? Pero dentro de la parábola, en aquel mundo, ese muchacho fue ingrato. En aquel mundo, en nuestro mundo quizás no, simplemente cogió vuelo y se fue. Pero en aquel mundo él era ingrato. Así que él venció ese orgullo y dijo, me levantaré. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. No ha correspondido con la vida que se esperaba de él. No ha correspondido en sus relaciones con otras personas. Así que fue un ingrato, lo reconoce. Reconoce el orgullo y la vanidad. Tal vez se decía a sí mismo, como dijo Pablo Escobar alguna vez, que si no conseguía $1 millón se suicidaba cuando era pobre, ¿no? Hizo una promesa, que si en un año no conseguía $1 millón se suicidaba. Tal vez él tenía esa promesa, voy a ir por allá y seré rico, y voy a regresar rico, y voy a mostrarle a mi padre y a mi hermano y a cómo es que se hace plata, y tal vez él tenía muchas cosas así. Que yo regrese a la casa, primero muerto. Están locos y piensan que veré a mi hermano mayor reírse de mí. ¿Qué dirán los jornaleros? Así que el joven había llegado a un punto muy hondo, sabía que quedarse en ese lugar significaría su muerte. Y no hubo señales de orgullo en su pensamiento, venció su orgullo, su vanidad, tomó la decisión de volver. El hijo pródigo nos enseña este humilde consejo, volver a Dios con humildad, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras indignidades, volver con humildad a nuestro Padre. Él tiene para nosotros pensamientos de amor y de paz para darnos un futuro con esperanza. La casa del Padre de alguna manera asemeja un poco la vida de la iglesia, la vida de la comunidad, insertos en la vida de la comunidad. Separados de mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Creo que en el contexto en que hoy leemos esta parábola de Cuaresma, viene ya la Semana Santa en 15 días, lo que el Señor quiere decirnos en este contexto a nuestras vidas es que hay unas cadenas que nos atan a veces, de vanidad, de orgullo, que no nos permiten ver el amor del Padre, que Dios nos quiere sacar a una tierra ancha, amplia, donde fluye leche y miel. Que muchas veces somos como aquel habitante de calle al frente de Mercatoño, tratando de romper una bola de concreto buscando una vida a las malas en nuestras propias fuerzas, sin volvernos a Dios, sin caminar en la paciencia con Dios, en la oración, que a veces queremos nosotros a nuestra manera, no a la manera de Dios, en nuestro orgullo, como peleando con el Padre Celestial. Que Dios nos invita a no ser como el caballo ni como el mulo, duros de entendimiento. Que Dios nos invita a ser dóciles. Creo que eso es lo más importante en este contexto de la parábola para nuestras vidas. En general, Dios dice que nos da el ministerio de la reconciliación. Es decir, que nos gocemos con personas que se vuelven a Dios,
Porque ese fue el problema por el cual el Señor contó la parábola, porque Él comía con publicanos y pecadores. En aquel mundo los publicanos eran lo peor, los recaudadores de impuestos. Eso era lo peor, era una chusma, eso era lo peor. Y el Señor comía con esa gente. Y entonces la gente religiosa y buena, la gente santa, le decían al Señor: ¿cómo es posible que estés comiendo con gente pecadora? Entonces el Señor les cuenta la parábola, queriendo decir que Él está tratando de llamar a pecadores al arrepentimiento. Dios nos ha dado también ese ministerio a nosotros, que Dios nos ayude a ayudar a algunos muchachos, entre comillas, muchachos, a salir de esas cadenas, a zafarse de esas cadenas, a hablarles que hay un Padre bueno. Amén. Que hay una casa del Padre, que allí hay comida abundante, que hay comida suficiente. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Allí en la casa del Padre, en la tierra donde fluye leche y miel, delicias a tu diestra. El Señor no se ha cortado la mano de Dios para bendecir. Acerquémonos al Señor, que el Señor es bueno y misericordioso. Amén. Y el Señor dice que sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz y de amor, para darnos un futuro con esperanza. Que no vivamos como aquel muchacho cuidando cerdos, y que ayudemos a los que están en ese mundo todavía, que sus cadenas no se ven, pero son duras, durísimas, de orgullo, de vanidad, para que puedan doblegar, para que no sean duros como el mulo, como el caballo, duros de entendimiento, que si no es con cabestro y con freno no los puedes controlar. Dios ha querido darnos ese ministerio. Nosotros mismos ser como ese hijo que regresa a la casa del Padre cada día, y también ser de aquellos que reconcilian a este mundo con Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Padre bueno, no he rehusado traer tu palabra, mis hermanos y hermanas. Ruego tu palabra haya caído en tierra buena y fértil. Ruego tu palabra de fruto abundante en cada corazón, al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Que sea tu palabra una semillita que da mucho fruto en cada corazón de mis hermanos. Señor del cielo, tú nos invitas a reconocer que tú eres un Padre bueno, tierno, amoroso, compasivo, indulgente, perdonador. Tú nos invitas a caminar contigo donde hay abundancia de bienes, donde tú, Señor del cielo, suples conforme a tus riquezas en gloria. Padre del cielo, en ti descansamos. Señor del cielo, humildemente a esa casa tuya regresamos, a esa presencia tuya regresamos. Lávanos y perdona nuestros orgullos y vanidades. Que no nos halles peleándonos, golpeándonos contra el cielo y contra ti, sino más bien dóciles, Señor, dóciles. No como el caballo ni como el mulo, sino dóciles, Señor, a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Y permítenos, Señor, experimentar esa gracia abundante y esa vida plena cada día. Permítenos, Señor, disfrutar sanidad, alegría, vivir en tu reino. El reino tuyo es alegría, paz, gozo. Permítenos disfrutar en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.